Muy buena noche para todos los que siguen este estudio bíblico, Sola Escritura, un recorrido por la Biblia. Sean ustedes bienvenidos a un nuevo estudio de otro de los libros de la Biblia. Acabamos de concluir el Evangelio según San Marcos y hoy nos disponemos a iniciar un estudio en el Evangelio según San Mateo. Para contarles, este es un estudio expositivo. El método es inductivo, vamos capítulo a capítulo, versículo a versículo, estudiando los libros de la Biblia. Este estudio de Mateo nos va a tomar casi un año, ya que generalmente estudiamos medio capítulo cada semana. No tenemos prisa, así que hoy vamos a hacer una pequeña introducción al Evangelio de Mateo. Vamos a presentar algunos pasajes, pero vamos a hablar algunos términos generales al respecto de los evangelios y específicamente al conocido como el Evangelio de Mateo. Así que sean todos ustedes bienvenidos. Y a partir de esta semana, con posterioridad a esta transmisión que se hace los miércoles en horario de 7:30 hora de Guatemala, de Centroamérica, vamos a estar publicando también a partir de el siguiente lunes del estudio este estudio en el Facebook de Iglesia Verbo Zona 10, perdón, en el YouTube de Iglesia Verbo Zona 16. La transmisión se hace también en vivo, pero debido a las políticas de Facebook, ahora los en vivo solo permanecen 30 días en la página que lo publicó y luego lo retiran. Así que para ello vamos a hacer un pequeño archivo de los estudios también en YouTube, por si usted quiere revisar algún estudio que no pudo tomar el día que lo hicimos. Muy bien, hablemos un poquito, primero en general, de los evangelios. Tenemos 4 evangelios en la Biblia. 3 de ellos se conocen como los evangelios sinópticos. Sinóptico quiere decir como una visión similar. Ellos son Marcos y Lucas. El de Juan no entra en esa categoría. Uno puede hacer un vistazo rápido y va a ver que los primeros 3 que mencioné se parecen. Y es porque el primero que fue escrito fue Marcos, posteriormente fue escrito Mateo y posterior a ese Lucas tomó como base y también otras investigaciones que él hizo los primeros 2 que ya estaban escritos, o sea, el de Marcos y el de Mateo. ¿En dónde nos basamos para comentar esto? Bueno, hay estudios sobre esto. El Evangelio de Marcos es el más corto. Una buena parte del Evangelio de Marcos está incluido en el de Mateo y Mateo amplía algunas cosas por un lado y por otro lado menciona otros hechos que Marcos ha dejado por fuera. Es más amplio el de Mateo. Mateo se enfoca más, y vamos a contar por qué, en las enseñanzas de Jesús, las amplía bastante más, incluye más enseñanzas. Marcos va al grano en eso. Marcos es un evangelio más de acción. Él quiere narrar las cosas que Jesús hizo, porque también tiene diferente propósito cada uno de los escritores. Alguien ha dicho, pero ¿por qué 4 evangelios? ¿Por qué no se unieron en uno solo? Cada uno de ellos, para empezar, tiene un propósito y un público al cual eran dirigidos inicialmente. El Evangelio de Marcos fue escrito para cristianos que vivían en Roma. La mayoría de ellos no eran judíos, sino que eran lo que se llamaban gentiles. Y entonces Marcos escribe para ellos y muchas de las cosas que están en palabras judías o costumbres judías, Marcos las tiene que explicar. Mateo no se toma ese tiempo para eso porque el Evangelio de Mateo básicamente está dirigido a judíos creyentes. Entonces no tiene que explicarle el significado de palabras o de algunas fiestas o costumbres. Por otro lado, el Evangelio de Lucas, el mismo Lucas, vamos a poner
esta cita de Lucas para que entendamos cómo se fueron construyendo los tres evangelios sinópticos. Ya mencioné que el más antiguo es Marcos. De hecho, por eso acabamos de concluir el estudio de Marcos. Y cuando estuvimos en Mateo, vamos a ver algunas cosas que ya leímos ahí en Marcos, ¿verdad? El evangelio de Lucas inicia de esta manera. Vamos a ponerlo aquí en la pantalla para que los que nos están siguiendo puedan leer con nosotros. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos la enseñaron desde el principio, los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Lucas está diciendo aquí que hubo un grupo de personas que enseñaron desde el principio los testigos. Lucas es un médico que se sumó al cristianismo y andaba con Pablo, etcétera. Pero él no fue de los apóstoles originales, no estuvo ahí presencialmente en muchas de estas cosas. Y entonces esto está haciendo mención en el versículo 2. Pero dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. O sea, él trata de sistematizar todo lo que se ha escuchado y lo que le han dicho. Cuando dice por orden, no necesariamente ninguno de los cuatro evangelios es una biografía. Eso es importante, en el sentido de que se narra todo lo que sucedió. Por un lado, no se narra todo lo que sucedió, ellos escogieron ciertas partes de acuerdo al propósito por el cual están escribiendo, y en algunas porciones probablemente el orden cronológico no se sigue al pie de la letra, porque no es el propósito, como dije, una narración biográfica. Más bien es una biografía teológica, dicen varios. O sea, tienen el propósito de presentar algo que dijo Jesús o hizo Jesús con cierto propósito en particular. Esto es bueno saberlo al respecto de los cuatro evangelios. Bueno, ¿y qué significa la palabra evangelio? La palabra evangelio es una palabra griega que ya se usaba antes, o sea, no fue acuñada en la escritura bíblica, sino que ya se usaba, y significa en términos generales las buenas noticias. ¿Y cómo se usaba antes de usarse aquí en el texto bíblico? Generalmente tenía que ver con un aspecto civil de los reyes. Cuando los reyes hacían algo bueno para el pueblo, cuando les pasaba algo bueno a los reyes, se publicaba un evangelio, unas buenas noticias. Por ejemplo, el rey ha dispuesto, voy a decir algo, rebajar los impuestos. Es una buena noticia. El rey está de cumpleaños. Vamos a inaugurar una nueva carretera, etcétera. Se usaba eso como las buenas noticias de parte del reino. Los escritores de la Septuaginta, que es la traducción bíblica del texto hebreo al griego. Por cierto, la Septuaginta fue la Biblia que tenían los apóstoles en ese tiempo. Ellos, la mayoría, ya no hablaban hebreo, más bien hablaban arameo o griego, y esa es la Biblia que estaban usando. Pablo, esa también usó la Septuaginta, la traducción del hebreo al griego. En la Septuaginta, cuando Isaías menciona cuán hermosos son los pies de los que traen buenas noticias, la palabra que usaron para traducir eso justamente es evangelio, evangelio. Entonces, el evangelio de Jesucristo significa las buenas nuevas del Mesías Jesús, del Rey que venía para ah, anunciar la llegada del reino de Dios, el reino de los cielos. Así que Lucas nos dice claramente que su versión del Evangelio es una recopilación. Y entonces él tomó como base
los escritos primero de Marcos, también los de Mateo, y él añadió otras cosas que investigó, dice él, y de esa forma tenemos el Evangelio de Lucas. El de Juan fue escrito de otra manera diferente, tiene otra estructura y tiene otras narrativas. Por eso la división que dice al principio de los cuatro, tres se llaman sinópticos, que significan con una similar forma de vista, y el cuarto es diferente, eh, el de Juan. ¿Qué más podemos mencionar ahorita, si a nivel general, respecto de la palabra evangelio? Ah, bueno, mencionemos un poquito del evangelio de Mateo. De hecho, por cierto, en los cuatro, en ninguno se identifica de entrada al autor, como si pasa en las cartas, por ejemplo, de Pablo. Pablo dice Pablo y Timoteo a la iglesia que está en tal lugar, o Pablo y Silvano, o cuando estaba solamente él, Pablo, apóstol de Jesucristo, a la iglesia que está en tal lugar, porque era una carta. Esto no es una carta, esto era una recopilación, como dije, es una recopilación teológica de los hechos de Jesús, con el fin de probar o comprobar algo que el evangelista quiere presentar. Ah, uno de ellos, ninguno de los cuatro, dice quién es el autor. Eso incluye justamente el de Mateo. El de Mateo no dice, bueno, yo, Mateo, escribí esto. Más bien, la tradición de los padres fundadores de la iglesia lo atribuyó a Mateo ya en un corto tiempo, cerca del siglo I, ya se decía, se hablaba del Evangelio de Mateo. Algunos mencionan, porque hay un historiador que se llamaba Papías, y Papías en uno de sus escritos, por cierto, él lo pone ahí, pero vale la pena mencionar antes de decirles qué dijo Papías, que al momento no hay documentos históricos, manuscritos antiguos que se han encontrado de esto que dijo Papías. Papías menciona que Mateo había escrito una narrativa del Evangelio y que la escribió en hebreo. Entonces algunos piensan que por eso que dijo Papías, que este Evangelio originalmente fue escrito en hebreo. No hay, como dije, no hay ningún manuscrito antiguo original que compruebe eso. Entonces algunos otros historiadores piensan, bueno, entonces Papías probablemente se equivocó en eso que él dijo. Y otros piensan que sí pudo haber sido cierto y que esto fuera una traducción. Los expertos en lenguajes bíblicos, he leído varios comentarios sobre esto, dicen que por el tipo de griego que tiene todo el texto, no parece una traducción, es un griego muy fluido, muy estructurado, un buen griego, digamos así. Si hubiera sido una traducción, a veces faltarían a la comprensión de algunos conceptos. Entonces, este que tenemos hasta ahora, del cual sí hay manuscritos bastante tardíos, cerca del año, de nuevo, como al año 100, eh, los más antiguos, porque debo decir otra vez que los originales de la Biblia, no es que existe una Biblia, así que uno pueda ir a buscar cuál es la primera Biblia que hubo. No, son una serie de compilación de manuscritos, porciones de textos, y de eso justamente los han ido juntando y haciendo los que se llaman los textos originales. Los descubrimientos de los rollos del mar muerto hace pocos años también dieron un nuevo auge y empuje a esto, porque estaban bastante bien conservados y vinieron en la mayoría de los casos, diría el 99%, a corroborar todo lo que hasta ahora se tenía escrito. Y de los rollos del mar muerto, lo que existe en Mateo está de nuevo en griego, no en hebreo, como dijo este señor Papías. Así que lo vamos a dejar como pueda que sí, pero no hay documentos que lo comprueben. Entonces nos tenemos que quedar con la tesis de que Mateo fue escrito en griego. Cuando la mayoría de expertos mencionan que tuvo que haber sido
cerca del año 70, incluso algunos lo fechan un poquito más temprano todavía. ¿Por qué? Recuerde que en el año 70 Jerusalén fue atacada y destruido el templo y la ciudad, etcétera, como había sido predicho en el Antiguo Testamento, y Jesús también mencionó ese tema. Ah, si hubiera sido escrito después de eso, piensan algunos, alguna mención en alguna parte del escritor hubiera mencionado, por ejemplo, cuando Jesús está hablando de la destrucción de Jerusalén, y les dice que cuando vean a la ciudad rodeada, huyan a las montañas, etcétera, y las que estén en cinta, un montón de cosas sobre eso. Algunos comentan de que si el escritor ya hubiera sabido que eso ya hubiera pasado, hubiera hecho una mención, y tal como Jesús lo anunció, así sucedió. Pero no hacen ninguna mención a la destrucción de Jerusalén, por lo cual varios piensan que tuvo que haber sido poco tiempo antes de eso. Como dije, no dice que fuera Mateo. La mayoría de estudiosos antiguos piensan que pudo haber sido Mateo. ¿Quién es Mateo? Ah, el mismo libro perdón, el Evangelio según San Mateo hace mención de este personaje. Como dije, pueda que haya sido Mateo y pueda que no. Se le atribuye a él porque ninguno tiene autoría. Ni el de Marcos tampoco dice yo, Marcos escribí, ni el de Juan. Hay pistas, ¿verdad? Que uno puede decir, ah, de plano fue. Por ejemplo, el de Juan, él habla, cuando habla de sí mismo, da unas pistas de que era el discípulo amado, etcétera. Entonces uno dice, bueno, de plano fue que va a ser Juan. Pero ninguno de los cuatro evangelios identifica quién lo escribió. Mateo, déjenme hacer una búsqueda aquí. Tengo una Reina Valera. Sí. También tenía eh, se le conoce como Leví en el Nuevo Testamento. Vamos a ver si podemos leer algo acá. Eh, bueno, usted lo puede encontrar, le voy a decir alguna referencia, no la vamos a leer todas ahorita. Mateo 9:9, Marcos 2:13 al 17, Lucas 5:27 al 32, mencionan este primer eh, detalle acerca de Mateo. Pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Marcos se encarga de mencionar que también se llamaba Leví. Aquí Mateo sí dice que su nombre era Mateo. Eh, y luego eh, él era un judío que trabajaba para los romanos, lo cual era muy mal visto en ese tiempo. ¿Qué era el trabajo que hacía? Aquí dice, estaba sentado al banco de los tributos públicos. Era un publicano, como le llaman, ¿verdad? Y el publicano era uno de los trabajos y grupos sociales más despreciados en Israel, junto con las prostitutas y los pecadores, porque trabajaban para el imperio que los tenía dominados, aunque él era judío. Lo que hacían era cobrar impuestos, y dentro de ese cobro de impuestos ellos cobraban una comisión que muchas veces era bastante alta, entonces eran sumamente criticados y despreciados y los tenían por aparte, ¿no? Ahora, ¿cómo Mateo llegó a tomar un trabajo como este? Ah, es un tema de estudio de varios estudiosos, ¿verdad? De cómo él tuvo que tomar digo tuvo que tomar, porque no es que Mateo fuera un hombre malo per se, de, con un pasado maligno, ¿no? No hay ninguno bueno, eso sí la Biblia dice, pero lo que estoy diciendo es que fuera
un malvado que tuviera un gran historial de otras cosas. Probablemente un asunto de necesidad económica lo hizo tomar esto y obviamente tenía un muy buen ingreso al punto que Mateo después hace una fiesta en su casa e invita a los publicanos y todo para que Jesús les predique, o sea, usa sus recursos para eso. Es también aquel que dice, si en algo he robado a algunos, pues entonces lo devolveré, más, en un mal recuerdo es quintuplicado, etcétera, ¿verdad? Eh, este es el Mateo del cual se habla, que es muy probablemente el autor de este evangelio. Les quiero leer ahora Marcos 2, del 13 al 17, donde hay otras menciones de Mateo. Volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo. Aquí Marcos menciona incluso el nombre de su papá. Sentado al banco de los tributos, Jesús le dijo, sígueme, y levantándose le siguió. O sea, él dejó todo. Fue una cosa radical lo de Mateo, ¿verdad? Eh, Muchos piensan que cuando Mateo ve a Jesús, ve la oportunidad justa para poder dejar ese estilo de vida. Claro que no iba a ser una vida acomodada. Jesús, como él mismo dijo, no tengo ni dónde poner la cabeza, ¿verdad? Él andaba de un lado a otro, siempre, eh, la mayoría de veces hospedado en casas de terceros, etcétera. Ah, entonces, este es el Mateo de la historia que estamos hablando. Déjame buscar una más aquí, Lucas 5, ah, para ver algún par de referencias de la persona a la cual, como dije, se le atribuye la autoría, ¿verdad? Yo veo a un publicano llamado Leví, dice Lucas, sentado al banco de los tributos y le dijo, sígueme, y dejándolo todo, eso es importante, se levantó y le siguió. E hizo un gran banquete en su casa e invitó a, a su círculo de relación, que eran este tipo de personas. Pero vale la pena mencionar de que socialmente era un grupo de personas excluidos del trato con la sociedad por el trabajo que hacían y, y que muchas veces también se aprovechaban de esa oportunidad que tenían y cobraban excesivas cuotas de comisión de los impuestos que los romanos. Ya no solamente el tema de que los romanos impusieran impuestos para casi todo, y a eso súmele que estas personas contratadas por los romanos pues cobraban una comisión sobre lo que estaban eh, recaudando para Roma. Entonces, este, en términos generales, es la persona a la cual se le atribuye el Evangelio según Mateo. Muchos dicen justamente que su nombre tenía que ver con algo de la tribu de la cual él venía, ¿verdad? Recuerde que el pueblo de Israel tenía 12 tribus, eh, y una de ellas era justamente los levitas, descendientes de Aarón, que estaban a cargo, debían estar a cargo de las cosas del templo, las cosas sagradas. Entonces imagine qué contraste, ¿no? Alguien que en lugar de estar ejerciendo un privilegio para servir las cosas de Dios, está siendo instrumento de opresión, pudiéramos decir, de parte de un régimen que tiene esclavizado. En ese tiempo, pues al mundo conocido, ¿no? Pero a poco tiempo después, o sea, lo cambiante de los reinos y todo, cuando uno estudia un poquito de historia, eh, el dominio romano termina, ¿verdad? Antes de los romanos habían estado los griegos. En ese periodo de lo que se llama el periodo de silencio, los 400 años antes del nacimiento de Jesús, y que el último libro del Antiguo Testamento es el profeta Malaquías, y luego hay 400 años que no se tiene ningún documento. Muchos dicen que Dios siguió hablando, pero que ya no quedó un registro, ¿no? No es que Dios dijera, bueno, me quedo en silencio, eso piensan algunos estudiosos,
En ese periodo pasaron varias cosas. Varios reinos tomaron el dominio de la región y particularmente entonces de Jerusalén. Algunos decían Jerusalén era llevado de aquí para allá del gobernante de turno. Eh, Mal recuerdo también estuvo Asiria en esto, estuvo el imperio griego y por eso es que los griegos hicieron tanta influencia en la educación y en el idioma que aunque los romanos después conquistaron militarmente toda la región, el pensamiento seguía siendo griego, el idioma seguía siendo griego, muchas cosas. Eh, entonces, todo eso sucedió previo a que Dios irrumpiera en la historia con el nacimiento del Mesías. Por cierto, eso partió también la historia en dos, ¿verdad? Antes de Cristo y después de Cristo. Eh, Eso es justamente la narrativa que estos tres evangelios sinópticos más el de Juan están presentando, que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, en uno de los versículos más famosos de la Biblia, Juan 3:16 en adelante. Muy bien, ya hemos hablado de generalidades de los evangelios, hemos hablado un poquito de la época en que varios piensan que se escribió este evangelio. Hemos hablado de la autoría, que no hay alguien directo que se diga que se atribuya dentro del libro la autoría de este evangelio, que son los padres de la iglesia y algunos historiadores de ese tiempo ya mencionan entonces a Mateo como el autor de esta narrativa del evangelio. El lugar también. Algunos piensan que pudo haber estado en Antioquía. Antioquía se convirtió por los viajes misioneros de Pablo y el trabajo de Pablo y Timoteo ahí estableciendo la iglesia en el centro de proclamación del Evangelio en la región norte. Pues solamente estaba Jerusalén, pero justo en la dirección norte, lo que hoy se conoce como Turquía, una parte de Turquía. Ah, Ahí quedaba la ciudad antigua de Antioquía. Habían dos Antioquías, por cierto, ¿verdad? Pero la Antioquía de Siria. Eh, en una iglesia muy pujante, habían ministros, lo menciona el libro de Hechos una y otra vez. Ellos enviaron en viajes, a sus viajes misioneros a Pablo, a Bernabé en ese tiempo, ¿verdad? Y después se le suma Timoteo y otros nombres que aparecen ahí importantes de la narrativa bíblica. Ok, hablemos un poquito de la estructura y la forma de escribir de Mateo. Es un evangelio bastante más largo que el de Marcos. Marcos tiene, mal recuerdo ahorita, 16 capítulos, Mateo tiene 28. El evangelio de Marcos entra directamente a hablar ya de la edad adulta de Jesús, no habla nada de su nacimiento, no menciona genealogías. Mateo sí hace eso. Mateo tiene, como el Evangelio de Mateo está dirigido originalmente a judíos, una de las cosas que Mateo quiere hacer a lo largo de toda su narrativa es demostrar a los judíos que Jesús es el Mesías, pero no solo porque, bueno, digámoslo de esta manera, porque él lo dijera o lo afirmara, sino básicamente porque las escrituras así lo demuestran. Entonces, vamos a encontrar en el libro de Mateo una gran cantidad de citas del Antiguo Testamento, particularmente diciendo, así como está escrito. A lo mejor no menciona en varios casos en dónde, eh, pero dice para que se cumpliera lo que había sido escrito. Incluso a veces dice por el profeta Isaías o por no sé quién, o lo que estaba escrito. Entonces, porque Mateo desea demostrar que esos hechos que él va a narrar son cumplimiento exacto de profecías que habían sido dadas mucho tiempo antes acerca del Mesías.
él quiere mostrar justamente que, que Jesucristo es el Hijo de Dios, el enviado, el ungido, para venir a ser el Salvador del mundo, pero también para venir a mostrar el reino de Dios, él como rey y obviamente su reino siendo establecido en todo lugar. Entonces, Mateo, vamos a encontrar esto que estoy comentando, a una gran cantidad de referencias al Antiguo Testamento, porque como está dirigido a judíos, los judíos conocían todo el Antiguo Testamento. Bueno, lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento era la escritura que ellos tenían hasta ese momento, ¿verdad? Cuando Pablo dice, toda la escritura es inspirada por Dios, en ese contexto literal, él está diciendo cuál era la escritura que tenía Pablo, todo el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento estaba siendo escrito, incluso sus mismas cartas, Pablo no decía, bueno, voy a escribir esta carta porque yo sé que va a formar parte del canon bíblico y va a formar el Nuevo Testamento. Pablo no lo sabía, a menos que Dios se lo hubiera revelado, ¿no? Pero él cuando estaba escribiendo no estaba pensando, tengo que escribir bien porque este documento va a ser parte del Nuevo Testamento. Entonces, cuando él dice toda la escritura es inspirada por Dios, se está refiriendo a lo que hasta este momento él tenía en manos, que era el texto bíblico del Antiguo Testamento. Eso no quiere decir, como algunos han querido afirmar, bueno, pues entonces el Nuevo Testamento no se sabe si fue inspirado por Dios. No. Por eso dije, no quiere decir eso, que algunos han querido entender. Toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, fue inspirada por Dios. Pero para ese momento que Pablo lo escribió, solo tenían el texto del Antiguo Testamento. Entonces a eso todos los judíos, cuando la escritura dice, se iban a referir a lo que la Tanaj, como le llamaban los judíos a todo el texto bíblico. La Tanaj incluye el Pentateuco, los profetas, los escritos, los libros de sabiduría. Todo eso le llamaban como un acrónimo Tanaj. Y Mateo hace referencia a eso, ¿verdad? Para que eso sucedió para que se cumpliera lo que había hecho. Eso es una cosa que lo vamos a encontrar. La otra cosa es que ya lo vamos a ver en materia la otra semana cuando empecemos a leer ya el capítulo número 1. Pero Mateo, como quiere demostrar que Jesús es un legal aspirante, bueno, no aspirante, un legal descendiente de David, porque estaba escrito que el Mesías tenía que venir de la línea de David. Él va a empezar su evangelio con una genealogía. Marcos no considera que eso era importante porque, como dije, el evangelio de Marcos está dirigido a otro grupo de personas que ni sabían quiénes habían sido todo ese montón de nombres que sí menciona Mateo. Ahora, como este evangelio originalmente fue escrito para judíos, entonces los judíos sí le ponían mucha atención al tema de las genealogías y a la demostración legal de que alguien pudiera decir que era descendiente de fulano. Tenía que saber toda la genealogía, el árbol genealógico para demostrarlo. Mateo presenta aquí una genealogía diferente de la que presenta Lucas, que vamos a mencionar en su momento por qué, pero él está queriendo demostrar en este primer punto, y así lo hace en demás escritos, que Jesús es legalmente el que tenía derecho al trono de David y a ser el ungido de Dios, el Mesías, el Cristo. Cristo significa ungido en el griego, ¿verdad? En el hebreo se usaba más la palabra Mesías, que era de nuevo lo mismo, el ungido para ser el gobernante, el rey eh, que Dios había ofrecido. La otra cosa que observamos en el Evangelio de Mateo es que él pone bastante énfasis y atención a las enseñanzas de Jesús. No es un libro solamente de enseñanzas,
pero las parábolas y enseñanzas en varios lugares, particularmente en montañas, son descritas con gran detalle y muchas de ellas. ¿Por qué digo muchas y no todas? Porque Juan, al final de su evangelio, se encarga de decirnos algo que es muy importante para la narrativa de ahí sí, los cuatro evangelios. Dice, se lo voy a poner aquí a la vista, esto sí es importante aquí para entender, porque uno pudiera decir, pero entonces, ¿por qué algunos dejaron por un lado algunas partes? ¿Fue un error? No hubo error, simplemente que para el propósito que ellos habían propuesto, escogieron ciertas porciones que sirvieran para el propósito que ellos tenían en mente. Entonces, déjeme leerle esto que dice Juan al final de la narrativa de su evangelio. Hablando de sí mismo, dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. O sea, no dice quién es, pero incluso aquí arriba está diciendo que andaba Pedro y este discípulo por ahí, habla con Pedro. Todo el contexto sugiere que es Juan, ¿verdad? Ok. Pero ese no es el punto que quiero resaltar. El 21-25 que le acabo de poner aquí en pantalla. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habían de escribir. O sea, Juan está diciéndonos acá, que esto no es todo lo que Jesús hizo, ninguno de los cuatro evangelios, ni sumados, sino que eh, si hubieran podido poner en libros todo lo que Jesús enseñó y dijo, como dice Juan aquí, no cabrían. Es una hipérbole, se llama esta forma de hablar. eh, no cabrían en el mundo los libros, ¿verdad? Uno podría decir, no, hombre, esto es una exageración. Sí, es una forma de agrandar algo para decir fue sumamente abundante. No es literal, es que fue sumamente abundante. Lo que quiero mencionar aquí es que Juan dice que no todo lo que Jesús dijo e hizo está escrito. Y no tenemos problema con eso, o sea, simplemente los evangelios se complementan y entre los cuatro nos dan una visión muy amplia de quién fue Jesús, qué fue lo que vino a hacer y qué fue lo que vino a enseñar. Entonces el Evangelio de Mateo abunda en enseñanzas, tiene una forma particular de presentar su mensaje en el sentido que casi siempre Mateo agarra una serie de enseñanzas y Jesús enseñó esto y después les enseñó esto y después esto. Probablemente no todo sucedió con esa secuencia inmediata en tiempo de las cosas. Eh, Quiere decir que solo terminó esto y siguió con esto. O sea, es probable que no haya sido tan así, pero lo que Mateo está queriendo decir, por ejemplo, en el sermón, algún sermón, el sermón del monte, eh, etcétera, pareciera como que entonces pasó larguísimo tiempo en eso, eh, o la gente estuvo ahí sin parar, probablemente sin comer. Por la forma que los evangelistas presentan el mensaje, pareciera que fueron subsecuentes. Ya mencioné esto hace un rato, que no todo lo que está ahí está en orden cronológico, número uno, y también incluso eh, algunas menciones que hace Marcos, por ejemplo, también pueden tomarse como una hipérbole. Cuando dice, e inmediatamente. Y uno una vez leyendo dice, bueno, pero yo recuerdo que Mateo menciona que en medio de esos dos actos pasó otra cosa. No es que Marcos esté mintiendo, es que para su narrativa lo que sigue es lo siguiente que él va a narrar. Entonces, Mateo organiza su narrativa, su evangelio, poniendo cierta cantidad de enseñanzas de Jesús y posteriormente algunos hechos de Jesús. Y después pasa otro tiempo y vuelve a presentar otra serie de enseñanzas de Jesús y luego otros hechos de Jesús. Así lo organizó Mateo.
porque a Mateo le interesaba mucho, otra vez, como buen judío, poner un buen fundamento de lo que Jesús estaba haciendo y, y particularmente diciendo. O sea, Mateo se enfoca más en las enseñanzas de Jesús, Marcos le pone más atención a los hechos de Jesús, porque como Marcos también presenta a Jesús como el rey siervo, el rey que vino a servir, aquel pasaje donde Jesús dice, yo no vine para ser servido, sino para servir y entregar mi vida por muchos, es parte del corazón del Evangelio según San Marcos. Y entonces Marcos va rápidamente de un hecho a otro de Jesús y otra vez a otra cosa, y luego Jesús fue allá e hizo esto, y luego vino acá e hizo esto, y condensa en unas pocas partes algunas de las parábolas de Jesús. Estoy hablando de Marcos. A diferencia de eso, Mateo sí es mucho más abundante. Eh, Parábolas que Marcos las narra rápidamente, Mateo es bastante más amplio y pone mayor detalle eh, en la narrativa. Como dije, no es que Marcos sea descuidado, no es su intención eh, hacer más énfasis en las enseñanzas, sino que su intención era hacer más énfasis en los hechos. Mateo sí, como buen judío, quiere estar convencido y convencer también a sus lectores y a su audiencia de las enseñanzas de Jesús. El judío era muy así, muy dado a confiar en lo que está escrito. Y por cierto, en medio del texto se vuelve a generar una controversia que aparece, eso sí, en todos los evangelios, entre lo que realmente estaba escrito en la Biblia, conocida, como dije, como por los hebreos como Tanaj, pero que para este momento también era acompañada de otros escritos, escritos comúnmente por rabinos, escribas, que fueron acumulándose y por cierto se siguen acumulando, que es como la interpretación de los escritos bíblicos, el Talmud, por ejemplo. Y eso había llegado a ser para la cultura judía tan importante o más importante incluso que los escritos bíblicos. Y Jesús critica duramente eso, la tradición, las tradiciones. Voy a poner un ejemplo muy rápido. Jesús, no, perdón, Jesús no. El Señor dio los mandatos a los israelitas, los 10 mandamientos, por ejemplo, y solamente les dijo, descansaréis el día de reposo, no haréis ningún trabajo. Ok, estos rabinos y estos escribas, y esto pasó, muchos dicen, en el tiempo del exilio, porque como ya no tenían acceso al templo, tuvieron que irse mucho al estudio de la palabra. Ahí fue donde empezaron las sinagogas. Las sinagogas tenían una diferente dinámica que el templo, porque como ya no había templo para ese momento estando en el exilio, entonces tuvieron que sustituir muchas de las cosas que se hacían en el templo, los sacrificios y otros cantos, oraciones, etcétera, por el estudio de la palabra. Y entonces los rabinos de ese tiempo, los escribas, están muy preocupados. Bueno, pero ¿qué significa no trabajaréis, por ejemplo, el día sábado? ¿Qué se considera trabajo y qué no? Y ellos empezaron a normar como un reglamento. Está la ley y el reglamento, dicen los eh, abogados, ¿verdad? La ley es la que dice, un reglamento normará en lo específico todo lo que aquí se pone. Bueno, pues estos judíos, rabinos y escribas, consideraron necesario empezar a normar todo eso. Entonces, si usted el día de reposo tiene una emergencia médica, puede ir y buscar ayuda. Media vez no sea algo, eh, de, bueno, media vez sea algo realmente de muerte. Si es un dolor de estómago, usted se puede aguantar para el día siguiente. Eso lo normaban ellos. Eso no estaba en la ley bíblica. Dios se lo había dicho, no trabajaréis el día de reposo. Y eso mismo, Talmud y esas tradiciones orales, tradiciones de los
ancianos y rabinos. Decía, por ejemplo, bueno, si usted tiene necesidad de ir a comprar algo a la tienda, si la tienda no está más lejos de cierta distancia, usted puede ir y comprarlo, no se considera trabajo. Pero si la tienda está más lejos de cierta distancia, entonces ya se considera trabajo, usted no puede ir a esa tienda. Por eso se había establecido ese término popular bíblico que dice camino de un día de reposo. Era justamente lo permitido según estas tradiciones que se podía caminar en esos días. La Biblia en realidad no decía nada en lo específico de esto. Y los antiguos llegaron a ponerle tal énfasis a estas tradiciones que anularon, Jesús lo dijo, anularon los mandamientos. Se quedaron con la forma y no con el poder. Mateo menciona esto también en su eh, narrativa acerca de lo que Jesús enseñó. Porque como Mateo sí era judío, pero para este momento ya era convertido al cristianismo, o sea, a la fe de que Jesús es el Mesías, él está queriendo demostrar justamente que Jesús es el Mesías, no solo está queriendo demostrar la validez de las escrituras del Antiguo Testamento. Como buen judío está bien, pero él está queriendo demostrar que Jesús es el Mesías prometido por Dios. Así que esto también lo presenta Mateo en en sus escritos. Pudiéramos bosquejar este libro de varias formas. Algunos dicen que está dividido como en 5 secciones. Bueno, hay diferentes formas de hacer el bosquejo del libro de Mateo, pero tomando esta idea de las 5 secciones, voy a mencionarle más o menos cómo es que algunos... Mateo sí empieza hablando del nacimiento y la niñez de Jesucristo. Eh, En algunas cosas no va tan a detalle acá. Los otros dos evangelistas, perdón, Lucas y Juan, sí lo hacen. Juan presenta bastante detalle antes del nacimiento y el nacimiento de Jesucristo. Mateo lo hace intermedio, dijéramos, ¿verdad? Pero él sí se toma un tiempo y esa es la primera sección del libro de Mateo. Él narra el nacimiento y la niñez de Jesucristo, digamos así. Luego, en casi todos los 4 evangelios hay un periodo eh, en el cual no se da mucho detalle, desde que Jesús tiene más o menos 12 años hasta los 30, cuando empieza su ministerio. Ninguno de los evangelistas da mayor detalle, solo alguno dice, y Jesús crecía en sabiduría y en conocimiento de Dios, etcétera. Eh, pero no se dice que hacía varias cosas, ¿verdad? Entonces, la segunda gran división es cuando Jesús inicia su ministerio. En esa parte, algunos lo subdividen, justamente el ministerio de Jesús al norte de Jerusalén, en la región de Galilea, que fue donde desarrolló la mayor parte de lo que él hizo y enseñó. En otros de los evangelios se menciona algunas visitas muy rápidas a Jerusalén, una gran resistencia desde el inicio de su ministerio por los religiosos, y entonces Jesús decide no entrar en conflicto y se va al norte, y ahí hace la mayoría de lo que está narrado en la Biblia en la región alrededor del lago de Galilea. Entonces algunos dividen esto en una sola parte, el ministerio de Jesús o el inicio del ministerio de Jesús y el ministerio pleno de Jesús. Eh, Ahí habríamos 3 y lo subdividimos esto que dije, el ministerio de Jesús, en 2 secciones. Eh, la cuarta sería la parte donde Jesús ya se va a acercar al tiempo donde va a ser crucificado, y entonces desciende de la región de Galilea, pasa un tiempo antes de llegar a Jerusalén, en algunas otras ciudades y porciones
incluso al este de Jordán. Eh, Pareciera que no fue así solamente, bueno, y pasó unas semanas, sino que tomó algún tiempo. ¿Y cómo saben los estudiosos esto? Porque algunas fiestas judías, bueno, déjenme mencionar esto de las fiestas judías. Dios en el Antiguo Testamento había puesto para los judíos que celebrasen varias fiestas durante el año, una vez al año. Ese calendario de fiestas iniciaba justamente con la Pascua. Dios estableció que así fuera. La primera era la Pascua, la que seguía era inmediatamente el día siguiente de la Pascua empezaba la fiesta de los panes sin levadura. Posterior a eso estaba la fiesta de las semanas o el Pentecostés. Y luego venían otras fiestas, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la expiación. eh, Déjenme ver si me estoy... La fiesta de las trompetas. Bueno, como término, como forma general de ver este tema. Y entonces algunos estudiosos reconstruyen un poquito la cronología de los hechos de Jesús en base a alguna mención que se hace ahí de algunas fiestas. Y Jesús estaba en la fiesta tal y después llegó y se encontró que ya venía la fiesta tal. Entonces ellos dicen, bueno, pues si la fiesta tal era más o menos por octubre, entonces quiere decir que de octubre para tal fecha pasó 3 o 4 meses todavía. Y por eso estoy mencionando que a veces en la narrativa, así pasa en Marcos, cuando Jesús viene del ministerio de Galilea y le dice a los discípulos, vamos a Jerusalén, y ya les había anunciado que él tenía que sufrir, eh, y que el Mesías, así estaba escrito, que tenía que sufrir y entregar su vida. Los discípulos en ese momento no entendían, ¿verdad? Apenas acababan de terminar de entender que él sí realmente era el Cristo. Y ahora, ¿qué pasa en su mente, verdad? Pero el Cristo tiene porque tiene que morir, no que el Cristo iba a librarnos, él era el libertador. Ellos pensaban todavía en un Mesías guerrero que los iba a librar de la esclavitud de Roma. Eh, Cuando toma la decisión y empieza a bajar hacia Jerusalén, no fue que llegara en una semana. eh, es un tramo relativamente corto, sí lo pudo haber hecho, pero lo que estoy mencionando es que por este orden de las fiestas se intuye que pasó todavía varios meses hasta que finalmente se acerca a Betania y hace su entrada a Jerusalén y empieza a correr la última semana. Esa es la otra división del libro de Mateo, es la narrativa de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Mateo ahonda un poco más que Marcos en detalles de esta semana, ¿verdad? No solo de la pasión, sino de la resurrección de Cristo. Él añade otras cosas que Marcos deja bastante rápido. Incluso el Evangelio de Mateo se incluye la famosa Gran Comisión. Cuando digo sí le incluye, es que no hay ninguna duda en que eso es parte del texto. En el caso que estudiamos la semana pasada del final del Evangelio de Marcos, el capítulo 16, más de la mitad, perdón, no está en algunos manuscritos más antiguos, entonces algunos piensan que fue una parte añadida posteriormente por alguien porque parecía como que el libro se había quedado sin final. Lo que, ya sea que fuera un añadido de algún escriba, pues no contradice el relato bíblico, ya lo vimos la semana pasada, no quiere decir que es un pedazo que fue añadido y que no tiene nada que ver con la narrativa bíblica. Probablemente fue una compilación de lo que otros de los evangelios, Mateo, Juan y Lucas, mencionan antes de la partida de Jesucristo hacia su ascensión al cielo. Entonces Mateo sí lo incluye, es un poco más amplio en la última sección, que es la narrativa de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Así que en términos generales, esto es como una pequeña introducción al libro que vamos a empezar a estudiar a detalle
Si Dios lo permite, el otro miércoles ya vamos a iniciar con el capítulo número 1. Y en esta oportunidad sí vamos a estudiar todo el capítulo en una sola semana, porque, déjenme ponerlo por aquí a la vista, Mateo 1, y también por la forma en que está diseñado, que hay una sección que no nos vamos a detener tanto en toda esta. Miren, el capítulo 1 tiene 25 versículos. Pero varios de ellos, del 1 al 17, es una larga descripción de nombres. Y si uno no está muy acostumbrado a la historia bíblica, eh, pues le va a sonar como oír llover, pues qué bueno, ¿verdad? Pero para aquellos que sí estaban familiarizados, en este caso los judíos, con el tema de las genealogías, van a poder decir después de esto, sí, está demostrado legalmente que Jesús tenía derecho de ser el Mesías o el Cristo. Si alguien no cumplía y demostraba que tenía la ascendencia genealógica hacia David y también obviamente hasta Adán, eh, automáticamente estaba descartado para poder ser Mesías y por eso es que hay una gran lista de nombres y en eso, como dije, sí lo vamos a mencionar cosas importantes de esta genealogía, pero, pero no podemos, a algunos les gusta este tema del significado de los nombres y que David significaba amado y que Abraham significaba padre de multitudes. Eh, Los nombres casi todos en el hebreo tienen significados, al igual que en la mayoría de idiomas. Uno puede estudiar la proveniencia de sus nombres y tratar de encontrar algún significado. Ojalá, vale la pena mencionar, que sea algo agradable y no usted descubra que su nombre en el idioma original donde fue escrito significaba otra cosa diferente, ¿verdad? Pero no vamos a hacer eso en la mayoría de los casos en este tipo de estudio. Algunas veces sí puede traer como un cumplimiento profético o algo, y tal vez vamos a mencionar un par de ejemplos, ¿verdad? Pero no vamos a hacer eso con todo este listado grande de nombres. Y la otra sección de lo que narra el capítulo 1, que vamos a estudiar la otra semana, pues habla ya del nacimiento, el nacimiento de Jesucristo, cómo fue el, el proceso del nacimiento de Jesucristo. Muy bien, vamos a saludar a algunas personas que estuvieron hoy en el estudio, a ver si nos permite abrir el Facebook aquí. Bien. A Wendy Lorena Hernández, a Milton Lemus, también allá en Carretera del Salvador, gracias por estar con nosotros. Esperamos que disfrutes este estudio de Mateo. La otra semana entramos en materia del capítulo 1. A Obando, allá en los Estados Unidos, te enviamos un gran abrazo, que estés bien tú y tu familia. Ahí a Santizo, gracias por estar cada semana aquí con nosotros. Ubaldo Koch, gracias hermano por tomarte el tiempo para estudiar la Biblia junto con nosotros. Mario Soberanis, también te enviamos un abrazo. Marvin Manuel, también, ah, qué bueno que estás conectado con nosotros. Mi sobrina Gabriela Jurado, qué bueno que estuviste con nosotros acá. Bueno, dice Olguita, es su mamá la que estaba conectada viendo a través de la conexión de Gaby. A Christopher Acevedo y su mamá, que diligentemente cada semana están en el estudio. Silvita, les enviamos un gran abrazo. A Carlos Alvarado también estuvo con nosotros y Tony Rivas estuvo también conectada. Saludamos también a Chusita, que se conecta a través del Zoom. Gracias por estar cada semana. Y los invitamos entonces para entrar en materia ya, el capítulo número 1, el otro miércoles, si el Señor lo permite. Mientras llegue ese tiempo, les sugiero que lea el capítulo número 1
y algunas cosas que probablemente sean dudas o algo que Dios le muestre, puede ir anotándolo, tomando sus notas. La idea es que crezcamos juntos en el conocimiento de la palabra del Señor. Así que vamos a despedir esta transmisión. Les recuerdo que a partir de este estudio de Mateo, vamos a subir esta sesión ahora también al YouTube de Iglesia Verbo Zona 16 para que quede registrado ahí por mucho más tiempo. Por la nueva política de Facebook, los en vivo, ellos los dejan ahora un mes y luego los borran. Así que dentro de un mes este estudio en Facebook ya no va a estar, para que quede algo para a posterioridad a otros que quieran hacer ver este estudio. Se va a subir también al canal de YouTube de Iglesia Verbo Zona 16. Que el Señor les bendiga, que tengan una buena noche. Primero Dios, nos vemos el otro miércoles. Bendiciones para todos.